dos casos. Ahora, pero ¿creen ustedes que, que localmente no se han agotado todos los procedimientos? Porque, bueno, para ir a otras instancias incluso se requiere que localmente se haya agotado todos los pasos a nivel de Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, etcétera. El caso jesuita en particular, entonces, todavía hay algunos pasos que se pueden desarrollar localmente. Localmente se tendrán que desarrollar avances a partir de el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Es decir, nosotros agotamos todas las instancias en El Salvador, como tú bien dices, la Fiscalía General de la República, Juzgado de Paz, Cámara de lo Penal, Sala de lo Penal e inclusive Sala de lo Constitucional en un amparo. En todas estas instancias la justicia fue denegada en contra de las víctimas y entonces fue que volvimos a acudir a la Comisión Interamericana. Ya con este segundo caso, William, eventualmente el Estado continúa sin hacer nada en el caso jesuitas. En un momento determinado puede intervenir, puede conocer del caso la Corte Interamericana y por ser un caso que representa graves violaciones a derechos humanos, puede ordenar al Estado de El Salvador, como ya lo ha hecho en el caso de las hermanas Serrano Cruz y en el caso de Ramón Mauricio García Prieto, que reabra las investigaciones para que dé cumplimiento a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, Guadalupe, uno esperaría que, bueno, como es un caso que afectó directamente a la comunidad jesuita en nuestro país, esperaría que fuera la UCA la que promoviera este caso en España, pero no ha sido la oportunidad. Quien está promoviendo la querella es la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad con sede en San Francisco, Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene esto? ¿Cómo se puede leer esto? Es decir, porque, no sé, de repente uno esperaría que sea entonces, como decía, la UCA la que promueva esto. Sí, lo que sucede es que, bueno, en primer lugar, en España, la UCA ni la Compañía de Jesús no tiene el monopolio, digamos, del ejercicio de las acciones en el caso jesuitas. Como decía Benjamín, los 6 sacerdotes, bueno, los 5 sacerdotes jesuitas eran ciudadanos españoles. Según la ley de enjuiciamiento criminal de España, cualquier ciudadano español, ¿verdad?, aunque no sea familiar ni esté directamente ofendido por el delito, puede presentar una querella como una acción popular. Entonces, digamos, no es patrimonio exclusivo de la UCA o de la Compañía de Jesús el caso de jesuitas. Los jesuitas y su cruel asesinato ofendieron esa conciencia colectiva de dignidad humana. Entonces, en ese sentido, cualquier ciudadano español puede querellar en ese caso. Estas dos asociaciones que con abogados y abogadas españolas decidieron tomar el caso y bueno, ellos están en su derecho como ciudadanos españoles a instar a su órgano jurisdiccional, ¿verdad?, al Poder Judicial español para que se pronuncie en un caso que les ofendió no solo como españoles, sino como decía, en una conciencia universal. Ahora, claro, Benjamín, el abogado que está viendo este caso en España, Manuel Olé, decía al País de España, me imagino que ustedes lo leyeron, esta información, que el juicio que se celebró en 1990 en el caso de los militares involucrados fue fraudulento. Él dice que hubo ocultación de pruebas, amenazas a testigos y otras cosas más, y que fue un proceso irregular y por tanto inválido. Yo quisiera saber si ustedes entran en esta misma argumentación, está debidamente fundamentado lo que se está planteando en España. Más aún, no solo eso, sino que la UCA, y el IDUCA en particular, ha dado la batalla durante 19 años, ¿verdad?, dentro del país. La demanda, el centro de la querella en España es el juzgamiento fraudulento dentro de El Salvador. Esto que está diciendo. Pero eso no solo tiene que ver con el juicio de 1990, tiene que ver con el juicio del 2000. Un proceso que nosotros iniciamos después de la presentación del informe, emitido el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la UCA, la única institución en El Salvador que ha logrado derrotar la amnistía dentro del país, porque en ese proceso, ya no contra los autores materiales, sino que contra los autores intelectuales y los encubridores, ¿no?, llámense Tandona y presidente Alfredo Cristiano, que son los que están incluidos dentro de la querella de España, ¿verdad? En ese proceso, la jueza 13ª de lo penal de San Salvador, tercera de San Salvador, dijo, ¿verdad?,
en su fallo de que no se aplicaba la amnistía. O sea, el general Pons y el expresidente Cristiani y compañía no pueden ser amnistiados por el caso de jesuitas. No son amnistiados dentro de El Salvador. Hay una resolución judicial. Y eso para el país es valioso, es un paso más, ¿verdad? Para que otra gente se anime a presentar sus casos. ¿Sí? Esos son los efectos que nosotros buscamos. O sea, ¿por qué no entraba? ¿Porque la amnistía fue aprobada en el 93? Por las excepciones que la Corte Suprema resolvió que no se podían amnistiar en su fallo constitucional, de un recurso de inconstitucionalidad sobre la amnistía. La Corte resolvió de que tanto las autoamnistías como las violaciones al artículo 2 de derechos humanos, a la vida, a la libertad, a la integridad física, no podían amnistiarse. Entonces, yo creo que toda la gente que está queriendo ahorita sumarse a esa querella en España, ¿verdad?, debería de trabajar acá, muchos de los casos. El IDUCA no da abasto, ¿verdad? Nosotros tenemos casos de desapariciones forzadas, ya intentando querellarlas acá, los tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la guerra. Entonces, otras instituciones yo creo que deberían sumarse al esfuerzo de hacer que funcione el sistema dentro del país. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión que se plantea de parte nuestra frente a la querella en España? Bueno, que si quieren que nosotros colaboremos, si nos piden colaboración, nosotros tenemos toda la información. Nosotros manejamos el caso desde que asesinaron a los jesuitas, a Elba y a Celida, hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros conocemos hasta el mayor detalle de por qué alegan esto en 1990 y por qué también tienen que alegar lo del 2000, o sea, el juicio fraudulento. Nosotros hemos sido los que hemos creado todo eso. ¿Sí? Entonces yo creo que por eso... estamos de acuerdo con esto y además estamos de acuerdo con que el juicio fraudulento, sobre todo también con los autores intelectuales. Ahora, pero estas dos instituciones querellantes han solicitado información, orientación a la UCA, directamente al IDUCA, es decir, ¿con qué tipo de información o qué base cuentan? Porque efectivamente quienes manejan el caso y lo conocen ustedes al detalle son precisamente ustedes en el IDUCA. Uno esperaría pues que estas instituciones tengan al menos el respaldo en información. Bueno, la información es pública, está en la página web del IDUCA, ¿verdad? Y es cierto, yo con la abogada Bernabeu no solo hemos trabajado profesionalmente en casos como el Vides Casanova, Guillermo García, el capitán Álvaro Rafael Saravia, hemos colaborado con esos casos, como no íbamos a colaborar con este también, ¿verdad? O sea, es lo más lógico. Pero de eso, a irse a los extremos, de decir de que no apoyamos, ¿verdad?, porque no firmamos la querella, es otra cosa. ¿Sí? Ahora, yo quisiera saber en qué momento, Guadalupe, es que el IDUCA puede dar ese paso, de decir, bueno, esto ya en El Salvador no hay más que hacer, entonces nosotros vamos a proceder a otros niveles. ¿En qué momento puede ocurrir eso? No, nosotros siempre vamos a intentar que el caso se resuelva internamente. ¿Por qué? Porque nos interesa fortalecer las instituciones estatales, que la gente confíe en que si va a denunciar un caso ante la fiscalía lo va a investigar y el juez va a proceder condenando al responsable y dándole justicia a la víctima. Entonces nosotros siempre vamos a intentar que el caso se resuelva localmente, nunca lo vamos a desistir. Y perdón, María, por eso, rápidamente, por eso es que el caso Katia Miranda lo hemos llevado hasta las últimas consecuencias. Si no, ya estuviéramos en otro lado. Hemos metido una demanda a la Comisión Interamericana, pero seguimos peleando acá dentro del país. Bueno, vamos a ir a una pausa. En regreso me gustaría explorar un poco que ustedes nos dieran su opinión sobre las reacciones que han habido localmente. Ha salido a relucir la ley de amnistía, las declaraciones de los exmilitares involucrados, quienes dicen de que es un caso juzgado, que ya no se debe volver a juzgar. Pero bueno, vamos a la pausa y en este momento recuerdo a ustedes la pregunta que sometemos a su consulta: si cree usted que el Estado debe apoyar la investigación promovida en España para resolver el caso jesuitas. Para participar debe enviar su mensaje de texto desde su celular al 2012. Ya volvemos. Bueno, yo creo que si se abriera esa sería necesario abrir varias más, ¿verdad? Porque no puede haber como, no sé si sea la mejor palabra, pero como discriminación de personas. Si se abre de uno, tiene que abrirse de todos. Claro que sí. Para que se restablezca el por qué razón los asesinaron. Mire, sería bueno, pero la verdad es que tanto se va a descubrir muchas cosas de la izquierda como de la derecha, ¿verdad? Entonces creo que quizás los acuerdos de paz sirvieron como para condonar un poquito, ¿verdad?,
y perdonarse.